Bueno, muchas gracias al CIR por la invitación y a ustedes también muchas gracias por la audiencia. Espero que pasen un taller bonito. Y me han invitado a dedicarle unas palabras bastante breves porque no creo que tengan la paciencia para aguantarme todo este tiempo. Pero bueno, mi nombre es Eloy Viera, soy abogado de profesión, trabajé 7 años en un bufete colectivo en Cuba y desde el año 2020 vivo fuera de Cuba, específicamente en Canadá. Y me han invitado tanto Martadela como Navi como Madrazo a hablar un poco sobre la situación de la niñez y la protección de la niñez en Cuba, sobre todo en materia legal. Un tema que es bastante sensible y también bastante apasionante al mismo tiempo. Yo creo que la idea de que en Cuba los niños y las niñas están más protegidos que en cualquier otro lugar del mundo ha sido construida durante décadas, pero no necesariamente es una idea fundada o sostenida en elementos reales, ¿no? A mí me han invitado a que les hable lo más llanamente posible sobre el asunto y eso es lo que yo trataré de hacer sin ser diletante. Bueno, ya realmente empecé a olvidarme del lenguaje, pero lo que les quería decir es que trataré de explicarles un poco el asunto sin tanta muela, ¿no? Como decimos en buen cubano. Lo primero que yo tendría que decirles es que todavía hoy la prosperidad y la estabilidad se mide en el mundo en materia de a qué tiene derecho la gente. Y cuando me refiero a qué tiene derecho la gente, no me refiero a qué dice la ley de un país determinado que podemos hacer o no los ciudadanos. Yo creo que lo primero que hay que entender es que los derechos de las personas tenemos que entenderlos como cosas que no dependen de si un gobierno determinado te da una cosa o no. Los derechos que tenemos las personas tienen que ver con nuestra condición de seres humanos y por ende nadie, aunque muchas veces lo intenta, puede decirnos por qué estamos en Cuba y vivimos bajo su control, que somos una especie rara de seres humanos, que tenemos que disfrutar de derechos especiales, diferentes al resto de los seres humanos del mundo. Somos los cubanos tan personas como otros y por tanto tenemos derecho a tener derechos básicamente. Les pongo un ejemplo sencillo para que, para que se me entienda, ¿no?, lo que quiero decirles. Todas las personas tienen derecho a una alimentación sana y balanceada. Yo no estoy diciendo que todas las personas tengan garantizado ese derecho. Basta ver las imágenes de africanos hambriados para entender lo que estoy diciendo, básicamente, ¿no? Lo que sucede es que en poca gente cuerda se le ocurre decir que millones de africanos tienen garantizado el derecho a la alimentación. Sin embargo, en Cuba hay mucha gente que no parece estar muy cuerda y dicen, por ejemplo, que todos, incluidos los niños, tienen garantizado el derecho a la alimentación y sin embargo la leche, por ejemplo, solamente la tienen garantizada hasta los 7 años y además a las personas se les obliga a practicar el canibalismo. Y esto lo digo en modo de chiste porque en las casillas cubanas se vende, por ejemplo, picadillo de niños. Esto es parte del surrealismo cubano, pero que también pone en perspectiva lo que quiero decir con relación al derecho y sus garantías. Decir que las personas tienen derecho no equivale a decir que los tienen garantizados. En Cuba, yo creo que incluida la niñez, hay muchos derechos que no están garantizados. Comienzo poniendo otro ejemplo que puede ser de los más relevantes y tiene que ver con la educación. De acuerdo con las leyes cubanas y con la propaganda cubana, todos los niños tienen derecho o tienen garantizada la educación. Es incluso obligatorio que los niños acudan al sistema de enseñanza al menos hasta que lleguen a noveno grado. Pero el tema aquí está en que la educación no es solo un derecho de los niños, es también un derecho de los padres. El Estado tiene que garantizar que todos los niños tengan acceso a una escuela, pero eso no quiere decir que los padres solamente tengan la obligación de enviar a sus hijos a las escuelas que determine el Estado. Los padres tienen también el derecho de escoger el tipo de educación que recibirán sus hijos. Eso en Cuba no está garantizado. Los niños en Cuba solamente pueden acceder a las escuelas que decide y controla el Estado. Y en esas escuelas se imparte un único modelo de instrucción que muchas veces está permeado por lo que la gente llama adoctrinamiento. Por ejemplo, yo no soy un admirador de Ernesto Che Guevara, pero si yo estuviera en Cuba, no tendría otra opción que enviar a mi hijo a una escuela donde lo primero que le enseñarán es a querer hacer como el Che. Y yo no estoy de acuerdo con eso, pero no tengo otra opción. En Cuba los niños no tienen derecho a desarrollar tampoco el pensamiento crítico, lo cual nos ha costado a los cubanos décadas de atraso. Los cubanos no estamos preparados para intercambiar ideas diferentes, no estamos preparados para debatir y eso es parte también del sistema de enseñanza. El Estado, el gobierno cubano ha utilizado durante mucho tiempo al sistema de educación como una forma de control.
y por eso tampoco permite que los padres eduquen a sus hijos en su casa. En el mundo entero se ha desarrollado un sistema de educación conocido como homeschooling por su nombre en inglés. O sea, los padres no envían a sus hijos a las escuelas, sino que los educan en sus propias casas y después los niños solo tienen que presentarse a unas pruebas para demostrar que tienen los conocimientos que les permiten vencer los diferentes niveles escolares como si estuviesen en escuelas normales. Las estadísticas indican que los niños que hacen homeschooling son más independientes y demuestran muchas más habilidades cognitivas que los formados en los centros educacionales tradicionales. Sin embargo, les hablo del homeschooling porque el homeschooling en Cuba es un delito. En Cuba hay padres que han sufrido prisión y han sido separados de sus hijos por negarse a enviarlos a la escuela y por haber decidido educarlos en la casa. Entonces muchos podrían decir que la educación entendida no solo como la instrucción, sino como la formación cívica, física e intelectual de los menores y la capacidad de sus padres de decidir qué tipo de educación reciben sus hijos, no está garantizada en Cuba. Eso es con relación a un tema de la educación, y con relación a este tema también hay un problema adicional, y sobre todo en la ciudad de La Habana, en la capital. La matrícula educacional, o sea, la inscripción de un niño en Cuba depende de la residencia legal de los menores. Los menores de edad en Cuba no pueden tener una residencia legal diferente a la de sus padres o tutores. Y la residencia legal en Cuba es entendida como la que está escrita en tu carnet, la dirección que tú tienes en tu carnet. Por ende, hay muchos niños, hijos de padres que se encuentran ilegales en La Habana, que han tenido dificultades para matricularse en las escuelas habaneras, sobre todo después que terminan la educación primaria. Esa es una forma indirecta de negarle a un menor el derecho a la educación que dicen que está garantizado en Cuba. Podemos discutir también en otro momento si es justo o no que hayan migrantes ilegales, mucho más cuando son migrantes internos, o sea, gente que se traslada dentro del propio país, dentro del territorio nacional. La migración también es un derecho de la gente, o sea, tratados internacionales, documentos redactados por los organismos vinculados a la ONU y que también han sido ratificados por Cuba, reconocen que todas las personas con independencia de su raza, sexo, color, tienen derecho a cambiar de residencia y entrar o salir de su propio país. Sin embargo, en Cuba el derecho a la migración tampoco está garantizado. Hay gente que sin ninguna justificación legal aparente no puede salir de Cuba, las autoridades le prohíben la salida. Y hay gente que no puede mudarse de Santiago para La Habana porque hay un decreto, el 217, que establece que para vivir en La Habana se requiere una autorización especial del gobierno de la ciudad de La Habana. Todos los derechos están concatenados. Son los que los abogados llamamos un sistema, ¿no? Y les pongo un ejemplo, imaginen el derecho como el cuerpo humano. Imaginen que si te fallan los pulmones también comienza a fallarte el cerebro porque no te llega suficiente oxígeno a la cabeza, y también comienzan a afectarse el resto de los órganos porque la sangre no puede transportar suficiente oxígeno a todas las células del cuerpo. Pues bien, con el derecho funciona más o menos de la misma forma. Si no está garantizado un derecho determinado, eso condiciona que el resto del organismo no funcione de manera adecuada. El hecho de que no esté garantizado, por ejemplo, el derecho a la migración en Cuba, como ya vimos, condiciona que muchos niños tengan también limitado su acceso al único sistema de educación permitido, que es el estatal. En muchos lugares del mundo, como la educación es un derecho reconocido a todas las personas, para matricular en una escuela pública no se solicita ninguna documentación. En muchos lugares basta con una declaración jurada o con algún documento que acredite que la persona que se está haciendo cargo del menor reside en la zona donde está la escuela, de la escuela donde se quiere matricular, ¿no? ¿Algunos de ustedes han pensado qué pasa con los niños de los migrantes sin papeles que viven en los Estados Unidos? ¿Acaso esos niños no van a la escuela? Pues sí, sí van a la escuela y hacen su vida estudiantil en todos los Estados Unidos sin siquiera estar regularizados. Busquen después, ahora que tienen acceso a internet en Cuba, qué son los Dreamers en los Estados Unidos, por qué luchan los Dreamers en los Estados Unidos y cómo han logrado que transitar todo el sistema educacional, y, y muchos de ellos ni tan siquiera han sido regularizados en el país. Hay muchos de esos Dreamers que son niños de padres ilegales que llegaron y han cursado incluso la universidad y sin embargo no tienen la residencia en ese país porque sus padres sencillamente son indocumentados y ellos han seguido el cauce legal de sus padres. Pues los Dreamers es un ejemplo también de cómo se garantiza la educación, pero hay otros mecanismos que no funcionan, como la regularización de esos muchachos. En fin, que hay mucho de lo que podemos hablar sobre los niños, tanto en Cuba como en el resto del mundo. Yo creo que son pocos los lugares del mundo que pueden hablar de una protección plena de la niñez y la juventud.
y Cuba no es uno de esos lugares. Otra cosa importante con relación a los menores en Cuba sigue siendo el tratamiento penal, o sea, el tratamiento que le confiere el Estado a los menores que cometen delito, a los niños que cometen delito. En el mundo entero existen sistemas de justicia especial para los niños, o sea, jueces especializados que atienden los casos de menores que cometen delito. Los menores en esos casos pueden acceder a juicios especiales y pueden incluso contratar abogados, los padres pueden contratar abogados para que los defiendan en esos procesos. En el caso cubano ese sistema no existe. La suerte de los menores comisores de delitos es definida en Cuba por lo que llamamos el Departamento de Atención a Menores del Ministerio del Interior. Son esos funcionarios, son esos militares los que definen sin juicio y sin la posibilidad de un abogado qué medidas aplicar a menores que pudieran haber cometido y que por la edad, cometido delito y que por la edad no pueden ser procesados por la justicia ordinaria. Para eso en Cuba están las escuelas de conducta, o sea, los niños comisores de delitos son esos niños que pues van a las escuelas de conducta, ¿no? Y esas escuelas de conducta no son otra cosa que reformatorios controlados por el MININ o el Ministerio de Educación. Pero lo que les quiero decir con esto es que los menores que cometen delito en Cuba no tienen derecho a la justicia realmente, porque la justicia de esos menores o la sanción de esos menores es definida por un grupo de militares que no necesariamente aplican criterios de equidad en las decisiones que toman con esos menores. Dejar que sean oficiales del Ministerio del Interior los que definan arbitraria y discrecionalmente el futuro de los niños también ha dejado espacio a no pocos abusos y errores. Para no comentar sobre el uso de ese sistema como un mecanismo para presionar a padres que tienen posturas contrarias al gobierno o a menores que muestran su desacuerdo con las políticas del Partido Comunista, que también sucede con muchísima frecuencia. Y les pongo un ejemplo, no sé si lo saben, el 15 de noviembre de 2021 un joven de 15 años de Matanzas salió a la calle como parte de la convocatoria del Grupo Archipiélago, que había llamado una convocatoria, una marcha por el cambio en Cuba, ¿no? Salió y posteó en sus redes sociales fotos de su marcha individual en las calles de Matanzas y después de eso sencillamente fue detenido y enviado a una escuela de conducta sin juicio, sin que sus padres pudieran decir ni hacer nada y sin poder oponer ningún recurso contra esa decisión. Por suerte, en el caso de Lunático Debates, que era el nombre con el que se desenvolvía ese niño en las redes sociales, se hizo una campaña muy grande y logró que estuviera solamente por espacio de algunos días. Pero hay niños que salieron a las calles también el 11 de julio. Hay cerca de 9 casos documentados de niños que salieron a las calles el 11 de julio. Cuando hablo de niños hablo de personas, en este caso menores de 16 años, que salieron a las calles y fueron condenados también o fueron trasladados a escuelas de conducta por espacio de casi 2 años, algunos de ellos, ¿no? Asimismo, esa capacidad de definir el futuro de los niños ha sido empleada también, como les decía, para amedrentar a padres disidentes, ¿no? Hace apenas unos días en Camagüey, la policía cubana trasladó a una menor de edad de 7 años y su madre, que es una opositora camagüeyana, Marisol Peña, a una escuela de conducta. En esa escuela de conducta, después de haber traído a la niña en una patrulla, la interrogaron y amenazaron a la madre con dejarle en la escuela si continuaba con sus actividades en contra del gobierno, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo se usa también a los menores como un mecanismo de coacción de los padres, ¿no? Otro tema de mucha controversia, aunque no es exclusivo de Cuba también, es el tema de la edad penal, o sea, la edad que determina la ley para que los menores de edad puedan ser enviados a cárceles comunes y juzgados como adultos. En el caso cubano, esa edad es de 16 años. Hay que decir que en el mundo hay países que han definido edades inferiores a 16 años, pero igualmente sigue siendo significativo que, sobre todo en el caso cubano, que es el que nos interesa, sobre todo porque dice proteger a la niñez, se continúe determinando como unidad de responsabilidad penal una cantidad de años que es inferior a la que se considera como mayoría de edad con capacidad plena de los menores. Después de decir tantas cosas negativas llamativamente, también yo creo que tendríamos que hablar de cosas positivas, ¿no? Y en este caso, desde la implementación del Código de Familia en septiembre pasado, fueron introducidas, sobre todo en materia de protección de menores, medidas destacables, ¿no? El Estado creó una institución especial que se encarga de representar a los menores, que es una defensoría de la niñez y la juventud, y que atiende a los menores en procesos políticos, en procesos judiciales complejos. También definió la posibilidad de que los menores sean escuchados en procesos judiciales, o sea, que el criterio de los menores sea tenido en cuenta cuando se analizan asuntos, conflictos que tienen que ver con su situación personal. Y yo creo que una de las cosas más llamativas es que el Código de Familia eliminó el matrimonio infantil.
No obstante, un tema que sigue quedando pendiente es el del tratamiento a las relaciones sexuales con menores de edad. Si bien el Código de las Familias eliminó el matrimonio infantil, o sea, la posibilidad de que menores de edad se casen, el Código Penal no penaliza las relaciones sexuales con niños y niñas mayores de 12 años. O sea, que aunque no pueden casarse, nada impide que una persona mayor sostenga relaciones consentidas con una niña o con un niño de más de 12 años. La sociedad cubana ha naturalizado cosas como estas que terminan no en pocas oportunidades con saldos negativos, sobre todo para el menor. Recientemente en la provincia de Camagüey, en el poblado del Camalote, una joven de 17 años fue asesinada con un machete por su expareja que tenía más de 50. Desde que la muchacha tenía 13 años, vivía en su casa con quien terminó siendo su asesino, ¿no? Ese tipo de relaciones, ese tipo de conductas o situaciones siguen quedando a deber en la realidad cubana, que ha naturalizado ese tipo de cosas, ¿no? Y hay que pensar en los niños como en seres en formación, seres en las que su madurez biológica no necesariamente está aparejada con su madurez psicológica o su experiencia de vida para determinar plenamente el alcance real de sus actos, y por eso tienen que ser acompañados y tienen que ser protegidos. En fin, que podemos hablar de muchas cosas de la niña en Cuba y sus necesidades, pero yo me he extendido más de lo que ustedes merecen y les deseo que terminen muy bien el taller, y para mí ha sido un gusto. Muchas gracias de nuevo al CIR por la invitación, y a ustedes, que aunque no los estaré viendo cuando terminen de ver esto, pues también les agradezco por la paciencia y por las interrupciones. Nada, aquí me tienen, y espero que podamos vernos presencialmente en algún momento.